Vea, el aumento en el consumo del tabaco, el licor, la cafeína, todo esto está haciendo que la osteoporosis cobre fuerza, sobre todo en mujeres, porque tienen más riesgo de padecerlo cuando bajan los estrógenos y otras hormonas que no permiten que se absorba el calcio. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Christopher Mora, que es endocrinólogo. Doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué pasa en los huesos y por qué empiezan a debilitarse? Es una pregunta bastante interesante. Vamos a hablar sobre todo lo que pasa en las mujeres posmenopáusicas. Hay que entender que nuestros huesos tienen un proceso bastante importante durante la vida adulta y en las mujeres tiene que ver con los estrógenos, en el sentido de que los estrógenos mantienen vivas células que hacen que la salud del hueso se mantenga, valga la redundancia. Nuestros huesos son órganos que son vivos, no son piedras como la gente cree. Ellos tienen una fase de resorción en la que el hueso se destruye y otra de formación nuevamente. Lo que pasa con la menopausia es que al desaparecer los estrógenos, el proceso de resorción o destrucción se ve acelerado. Doctor, ¿qué pasa cuando una persona está comenzando a tener esos problemas en los huesos? ¿Qué sienten las personas? ¿Qué síntomas reportan? Esto es algo que es muy importante que la gente sepa. La osteoporosis como enfermedad no da ningún síntoma. El único síntoma que da la osteoporosis es cuando ya tenemos una fractura y ahí es muy tarde. ¿Cómo se va a manifestar la fractura? Con dolor principalmente. Entonces es súper importante tener eso en cuenta porque es muy frecuente que le lleguen a uno a la consulta: doctor, tengo dolor de espalda, tengo dolor en la cadera, ¿será osteoporosis? Probablemente es otra cosa. Doctor, ¿y qué condiciones precisamente favorecen que los huesos comiencen a adelgazarse? Hay muchas condiciones. Realmente la osteoporosis, la causa más frecuente es la posmenopáusica. Sin embargo, hay otras condiciones que pueden hacer que aparezca la osteoporosis de manera un poco más temprana. Por ejemplo, mujeres que hayan tenido embarazos múltiples hacen que los niveles de estrógenos a lo largo de su vida adulta sean más bajos, tienen más riesgo de osteoporosis. Mujeres que hayan tenido una menopausia temprana tienen más riesgo de osteoporosis, o que hayan tenido su primera regla muy tarde también lo tienen. Otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, enfermedades inflamatorias como por ejemplo la artritis y el tratamiento de la artritis pueden llegar a producir osteoporosis. Tratamientos de cáncer pueden llegar a producir osteoporosis. Hay múltiples causas. Doctor, aquí la gente tal vez se preguntará: es que yo me caigo, me quiebro y el hueso se regenera. ¿Por qué cuando la gente tiene osteoporosis se pierde esa capacidad, que ya el hueso no regenera? Eso es principalmente porque al disminuirse la formación ósea, queda libre la resorción, la destrucción. Entonces nuestros huesos empiezan a destruirse poco a poco. Eso hace que su calidad baje y es más sencillo para una persona tener una fractura de fragilidad. Y esto es importante aclarar, que es una fractura de fragilidad, porque la gente cree, por ejemplo, si yo me caí del techo porque estaba limpiándolo, porque estaba colgando un adorno y me fracturé, eso no es osteoporosis, porque es una caída con un trauma importante. En cambio, si yo estoy acá, me resbalo, pongo la mano y me fracturo desde mi propia altura, eso se llama una fractura de fragilidad. Eso es importante tenerlo en cuenta porque no toda fractura significa osteoporosis. Doctor, ese adelgazamiento en los huesos, ¿por qué es que se va dando? Es principalmente porque ya al no haber sobrevivencia de las células que forman el hueso, las trabéculas, hace rato había una imagen acá en pantalla, es como una red dentro del hueso, se van adelgazando y eso hace que sea menos resistente a los traumas, a los golpes. De hecho, efectivamente, aquí estamos viendo la pantalla. Doctor, ¿y cuál es esa relación entre la osteoporosis y esa disminución de hormonas cuando llega la menopausia? Principalmente tiene que ver con la menor producción de lo que es estrógenos. Esto no sucede en hombres. Nosotros los hombres no tenemos propiamente una andropausia, un momento en el que paren la testosterona, que es la hormona masculina. Y en las mujeres es principalmente eso, esa baja en lo que es los estrógenos. Doctor, ¿en qué caso se puede regenerar ese tejido óseo? Estamos hablando de que principalmente hay que intervenir con tratamientos. Cuando ya la osteoporosis está instaurada, es difícil que los huesos solos vayan a regenerarse. Entonces tenemos que hablar, por ejemplo, de tratamiento con calcio, con vitamina D. Tenemos que hablar de otros medicamentos diferentes que
dependiendo del caso, uno va a ir dándole al paciente. Doctor, ¿en qué medida la alimentación ayuda precisamente en esa regeneración de los huesos? Es súper importante, de hecho, para nosotros tener una salud ósea buena, tenemos que tener un consumo de vitamina D que anda rondando más o menos las 1000 unidades al día, 1000 unidades internacionales, y de calcio la dosis diaria debe dar más o menos en unos 1000-1500 miligramos al día, ojalá obteniéndolo de los alimentos, que es el mejor calcio que podemos tener. Bueno, solo iba a preguntar de qué alimentos, porque también hay pastillitas. Sí, de hecho, preferiblemente tienen que ser de alimentos porque se absorbe mejor que las pastillas. Y estamos hablando principalmente de productos lácteos, productos verdes como por ejemplo espinacas, brócoli, tienen una cantidad decente de calcio. Tenemos también algunos tipos de ostras, tenemos pescado, algunas nueces, almendras, son las que principalmente tienen calcio. Doctor, usted ahora nos decía que no hay como un síntoma hasta que se es demasiado tarde, pero ¿hay algún aviso como que el cuerpo nos puede dar? No, desgraciadamente no. Como les decía, es principalmente cuando ya ocurrió la fractura, tal vez algo que uno pueda sospechar que una persona tiene osteoporosis o puede tener osteoporosis, y si tenemos varios factores de riesgo adicionales. Por ejemplo, si mi mamá tuvo osteoporosis, tuvo una fractura de cadera, yo estoy en más riesgo. Si, por ejemplo, yo he utilizado muchos medicamentos de un tipo que se llama esteroides, eso me puede hacer más propenso a tener osteoporosis. Entonces es preguntarle a la persona qué factores de riesgo tiene para identificar si está en un riesgo mayor que la población general. Doctor, aquí ahorita precisamente estamos viendo la pantalla que dice personas no saben que la tienen hasta que ocurre una fractura de cadera, muñeca o columna o en las vértebras. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué es ahí? Esto es una cuestión muy mecánica. La columna y la cadera son huesos que tienen mucho peso. Entonces es más sencillo que movimientos sencillos, sobre todo en lo que es columna, puedan ocasionar fracturas. Hay algunos casos severos de osteoporosis que la persona tose y ocurre una fractura de columna. Las de cadera sí tienen que ver principalmente con caídas, por ejemplo, que yo voy caminando, me resbalé y no puse la mano, me fracturé la cadera. Si puse la mano, es más probable que me fracture la muñeca. Doctor, aquí nos están precisamente consultando en nuestras redes sociales que si puede repetir de nuevo la información de la vitamina D y la alimentación. Sí, claro. Con respecto a la vitamina D, es un poquito más difícil absorberla de lo que son los alimentos que el calcio, pero igual alguna cantidad tenemos en lo que son los lácteos, en alimentos verdes, en pescados, esos sí un poquito más grasosos. Esos son principalmente los alimentos. ¿El sol, doctor, en vitamina D? Eso es un poquito controversial porque sí, efectivamente la vitamina D en realidad nosotros la tenemos en el cuerpo y el cuerpo junto con la ayuda del sol la transforma en su forma activa. Pero en un país como nosotros en Costa Rica, que tenemos una caída muy directa a los rayos del sol, recomendarle a las personas que se anden asoleando es algo que los dermatólogos casi que nos van a pegar por andar sugiriendo eso. No está de más asolearse unos cuantos minutitos en la mañana temprano o en la tarde, valga la redundancia, pero no es la recomendación principal. De hecho, es muy curioso que aquí en Costa Rica, si nosotros empezamos a hacer niveles de vitamina D a toda la población, hasta un 75% de la gente puede tener niveles bajos de vitamina D. ¿Por qué? No tenemos una respuesta muy clara el día de hoy, pero eso es algo que sí se ve muy frecuentemente. Doctor, también, bueno, usted ahora nos mencionaba la cadera, ¿verdad?, la muñeca. ¿Qué otras partes del cuerpo son propensas cuando ya la persona tiene osteoporosis? En realidad se mencionan principalmente esos 3 sitios porque son los que son más clínicamente significativos, pero prácticamente cualquier hueso puede tener fracturas osteoporóticas, con excepción de lo que se llama el macizo facial, la cara y, de manera muy interesante, el talón. Esos 2 sitios no se consideran de fracturas osteoporóticas. Doctor, en el caso de los problemas de cadera, ¿qué relación tiene eso? ¿Hasta qué punto influye precisamente con los huesos? Aquí, por ejemplo, algo que se suele confundir mucho con la osteoporosis es la artrosis de cadera, que es un desgaste, es una cuestión mecánica en la que la cadera se va volviendo más rígida, dolorosa.
esto no tiene una relación directa con la osteoporosis, más allá de que una persona que tiene, por ejemplo, artrosis es un poquito más propensa a caerse. Y para una persona con osteoporosis, más importante que los alimentos, que los medicamentos, que cualquier otra cosa, es evitar caerse. Eso es lo más importante en una persona con osteoporosis. Sí, eso le iba a preguntar precisamente, ¿qué medidas puede tomar la gente cuando ya tiene la osteoporosis? Ok, súper importante es modificar algunas cosas en el hogar. Por ejemplo, uno le puede decir a la persona que en la ducha pongan barras para evitar resbalarse, no tener tal vez alfombras en el suelo, o si están las alfombras, por lo menos que estén fijas en el suelo, usar zapatos que no tengan un tacón muy alto, evitar tener cables sueltos por ahí en el suelo. A veces les decimos, si tienen nietos, que no anden jugando con los juguetes en el suelo y que los dejen ahí tirados. Ese tipo de cosas ayudan a evitar caídas. Y además de eso, hay que fortalecer la musculatura de las piernas y de los brazos. Si nosotros tenemos una persona frágil con algo que se llama sarcopenia, es decir, una cantidad de músculo muy baja, es más propensa a caerse y fracturarse. Doctor, bueno, aquí teníamos precisamente al doctor Christopher Mora, endocrinólogo, que nos vino a hablar sobre la osteoporosis. Ya ustedes apuntaron ahí algunos consejos, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias.